Ya. Ok, entonces, hasta donde han expuesto, bueno, supongo que van a terminar exponiendo todo, ¿no? Todos los temas hasta, no sé si van a ser álgebra más. Bueno, podemos ver hoy día lo que es la parte de demostración de deducciones o cómo se va a hacer lo que es algunas conversiones y eso. Todo eso entraría en cuestión de predicados. Hoy ya no vamos a ver para nada proposiciones. Voy a empezar a compartir. Ok, entonces tenemos en la parte de lógica de predicados o cálculo de predicados distintas leyes y reglas cuantificacionales. Hemos visto las leyes de intercambio del cuantificador, está todo en su texto en la parte teórica, leyes de oposición, las distributivas, las subalterización, las de generalización y especificación. Acá se tienen unas reglas específicas para los cuantificadores. Entonces, vamos a ir viendo eso. Tenemos las leyes o reglas que son 4 en total, las de especificación y las de generalización. Voy a poner acá especificación y la generalización. Bien, entonces, como son para los cuantificadores, ya saben que los cuantificadores son dos, ¿verdad? Los cuantificadores ya sean el universal o el existencial. Entonces, en la especificación se va a tener por un lado 2 para el cuantificador universal y 2 para el cuantificador existencial. En total serían 4. Por un lado tengo la especificación universal, EU, eso es una U, que me dice si tengo una proposición, o bueno, un predicado de forma genérica para... voy a pasar acá. Voy a poner como mi predicado genérico, mi predicado cualquiera, y X voy a representar como una variable que me va a definir cualquier cosa. Entonces tengo para todo X tal que X hace P acción. La especificación universal me dice si es que esto está dentro de un dominio, puedo hacer que sea más específico. Ya saben que dentro de un dominio pueden ser personas, animales, cosas. Dentro de ese dominio voy a sacar a alguien específico. Puedo decir acá P, digamos, de una persona, no sé, de Juan, por ejemplo. Entonces desaparece mi cuantificador y simplemente me queda el predicado con su término correspondiente, un término específico. Por otro lado, la generalización universal, GU, voy a ponerlos en paréntesis, no hay problema. La generalización universal, que me dice lo contrario, voy a tener un predicado con una letra, no sé, Jesús, por ejemplo, y voy a poder hacer la contraria, ¿no? La generalizar en sí. Entonces voy a decir para cualquier, ya puede ser X o Y voy a poner esto. Eso en cuestión de la universal. Por otro lado, tengo la parte de la especificación existencial, especificación existencial,
que me dice, es parecido a la universal, donde existe un X tal que cumple una característica, y para este va a cumplirse para algún específico, ¿no? Es de la misma forma que de la existencial, que de la universal, perdón. Y voy a ponerle acá, por ejemplo, Kevin. Y el otro que nos corresponde es para la existencial, la generalización existencial, que me dice lo mismo, o de manera similar, de hecho. Voy a tener algo existencial, algo que en algún momento existe, y esto me va a resultar como de manera general para algunos, puede ser Y o X, se cumple esa condición. Esas 4 reglas me van a permitir transformar mis oraciones y manejarlas sin cuantificadores. ¿Ok? Esas, y aparte las leyes y reglas cuantificacionales que están en forma teórica, como las que les he mencionado, ¿no?, al inicio. Las leyes, creo que son 5 leyes. Sí, son 5 leyes que van a ver y van a poder utilizar en este tipo de ejercicios. Ok, entonces acá vemos, se les va a dar un ejercicio, puede que les diga, como la anterior vez yo les mencioné, digamos, no, la tarea era formalizar. Entonces se les puede dar un conjunto de predicados donde ustedes tengan que formalizar y tengan que hallar una conclusión. Puede ser de esa forma o les pueden dar directamente un ejercicio para resolver. En este caso vamos a poner acá un ejemplo de cómo resolver un ejercicio y vamos a utilizar los cuantificadores. Entonces voy a tener algo así para todo X tal que me va a cumplir esto. Recuerden, todo lo que está dentro del cuantificador va a estar ligado. Si esto estuviera solo hasta aquí, solamente va a afectar a esta parte. ¿Ok? Por acá voy a tener otra, donde me dice para todo X, voy a tener una función que va a tener a X, tal que si cumple h de X, voy a tener b de X, y esto simplemente para todo lo demás. Y otra más que va a decir que para todo, voy a poner X igual, para todo X me va a cumplir una función tal que va a ser, tal que f de X me va a hacer b acá, me estoy equivocando, esto es así, tal que f X, y esto para el final. Ok, entonces quiero llegar mediante estas premisas, bueno, igual se van a considerar premisas, no importa que sean predicados, quiero llegar a esto. Ay, ¿por qué le he puesto número? Se tengo que llegar acá. ¿Ok? Entonces hago los mismos pasos. Voy a tener primero mis premisas. Mi premisa otra, y este va a ser mi resultado. Entonces, ¿qué hago primero? Voy a deshacerme. No puedo resolver este tipo de ejercicios con cuantificadores.
Para eso me sirven estas reglas, básicamente solo para deshacerme de los cuantificadores. Entonces, o bueno, para deshacerme o para aumentar, si el caso se necesitara. Entonces, como tercer paso voy a deshacerme de este primero. Voy a decirle, va a ser f de, yo le voy a poner una letra cualquiera, puede ser de hecho cualquier letra, porque si ven mi resultado está con x, en función de x. Entonces yo le voy a poner cualquier letra y voy a deshacerme de mi cuantificador universal mediante mi especificación universal. ¿En cuál? En 1. Siguiente paso voy a hacer lo mismo para la segunda premisa. Voy a tener h en cuestión de la letra A y B la cuestión de A. Voy a hacer exactamente lo mismo, especificación universal en el 2. Como quinto paso, puedo ver qué tengo que hacer. Tengo f a de h tengo B, tengo F, tengo H, tengo A. Aquí de hecho que no hay ninguna. Estoy viendo, creo que me confundí en la letra. Ya sé dónde me confundí. Esto es bien. Sí. Pero no estoy viendo un poco lejos ya. Ahora sí, recién voy a tener una relación entre mis premisas. Y voy a seguir, ¿ok? Tengo B, tengo A, que va a ser B. Puedo sacar un silogismo, ¿no? Tengo HB, tengo BA, puede ser HA por silogismo. Voy a hacer HDA, ADA por silogismo entre 3 y 4. O entre 4 y 3, ¿no? De hecho, esto estaría al revés. 4 y 3. HA. Tengo HA. ¿Qué puedo hacer con esto? H. Tengo F. Esto supongo que es B. Supongo que es B. A ver. Voy a revisar. Esto es B también. No, esto no es B, esto es H. Me estoy rayando. Perdón. Este es H. Ya. Esto va a ser H y esto va a ser F. Esto va a ser H y esto va a ser F. Un cacho, estoy revisando. Acá tengo H. Esta letra no me convence. Esta debe ser B. De hecho, es B. Ya, ahora sí tiene sentido. Ya, entonces tengo que yo de H a B. Tengo H. Acá tengo H y B. No necesitaba hacer ninguna conversión. Esto iba a ser directo, ¿no? Ya, ok, este paso no me sirve, de hecho, entonces de acá puedo hacer
H, pero esto está al revés. Acá hay un conflicto. Esto voy a dar la vuelta, se va a hacer H, 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 va a ser negativo a negativo. Este ejercicio está mal, de hecho, está planteado mal. Esto es al revés, entonces. Tengo un ejercicio bien mal planteado. Bien. Así sí tiene sentido. ¿Ok? Disculpar mi confusión, lo siento. Ok, ahora sí tiene sentido. Y teniendo esto, voy a hacer simplemente, esto obviamente no me va a servir, voy a hacer B de A, H, la negación de H de A, mediante, si recuerdan, la contraposición en 4, y llego a esto. Pero mis términos son distintos, son términos específicos, como si recuerdan, los tipos de términos, que hay variables, creo que son 7 tipos de términos, la variable, la constante y las demás. Entonces acá tengo una diferente a una que sería constante. La constante voy a transformarla en una genérica, y va a ser de esta forma. Para todo x, tal que negación de x me va a dar h de x. ¿Por qué? Por una generalización universal en 6. Bueno, 5, ya no importa. En 6. ¿He llegado al resultado? Sí. He utilizado mis especificaciones universales y mi generalización universal. Ok, entonces de esta manera se van a resolver ejercicios. Bueno, obviamente los ejercicios van a estar bien planteados. Acá ha habido una pequeña confusión en cuestión de letras, ok. De esa manera entonces vamos a ir resolviendo, ¿no? Esta línea no hay trampa. Y de esa manera se va a resolver. Ahora, en los ejercicios que yo les he puesto, si se acuerdan, habían los dominios. Tienen que tomar en cuenta también algunos dominios. Si yo les decía el dominio de las personas, y en el segundo ejercicio les decía un dominio de animales, si tengo una persona dentro del dominio de animales, es muy probable que necesite usar ese predicado como parte de mi, o sea, definirlo como parte de mi predicado y no usarlo como tanto un término, ¿no? No voy a poner, como puse en el ejemplo, era las personas, bueno, era, no me acuerdo el nombre, era, si a Luis no le gustan los gatos blancos y todos los tigres son naranjas, Luis no puede tener un tigre. Entonces, acá estaba diciendo va a ser un dominio de animales. Lo que podía hacer era tener, sigo compartiendo, ya, tener un dominio, perdón, un predicado, digamos, es blanco para un animal, ¿no? Es blanco. O puedo tener un predicado, es naranja. Ha habido algunos errores donde me ponían es naranja como un término, y ahí ya me estás diciendo es un término naranja. Eso se entiende como la fruta, digamos, ¿no? Es diferente decir es naranja algo a decir es una naranja. Hay pequeños errores, entonces en ese caso no hay que considerar el dominio del que se está tratando. Eso para la cuestión del anterior ejercicio. Si hablo de animales, voy a tener que definir qué características tienen mis animales y demás, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta acá se entiende, chicos? Ok. Ok, genial. Bien, entonces vamos a seguir.
Vamos a ver ahora lo que es la teoría interpretativa y qué va eso con el método semántico. Teoría interpretativa. Acá, si se recuerdan, la interpretativa mediante el método semántico va a utilizar lo que son las tablas de verdad. Como en álgebra de proposiciones, ¿no? Se partían las premisas, bueno, perdón. Sí, cada una de las premisas, según la cantidad, se iban dividiendo en 2 a la n, ¿no? Iba a ser la mitad verdadero, la mitad falso, y así sucesivamente hasta llegar a que sea verdadero, falso, verdadero, falso. Acá igual se va a utilizar ese tipo de tablas de verdad, pero va a ser un poco diferente el manejo en cuestión de que se va a utilizar los cuantificadores. Ya tenemos lo que son los cuantificadores, ya hemos visto cómo utilizar los cuantificadores y también cómo deshacernos de ellos. Entonces, acá me dice, básicamente, si es que tengo un cuantificador universal en alguna premisa, digamos como el ejemplo, para todo x tal que cumple un px, acá tengo dos a la una, ¿no? Van a ser dos. Bueno, no importa cuántos tengo. Voy a suponer que es un ejemplo mucho más largo. Digamos, le digo acá, mi resultado de todo esto va a salirme verdadero, falso, verdadero, verdadero, digamos, ¿no? Una salida así, suponiendo, es un ejemplo simplemente. Si tengo por lo menos algún falso, esto me va a resultar falso por cuantificador. Solamente me va a resultar verdadero si es que todas mis premisas van a cumplir mi condición de verdadero. En ese caso recién mi valor va a ser de verdad. Caso contrario, me dice que para el cuantificador existencial, con el mismo ejemplo, para algún x tal que px, si vea alguna salida, por ejemplo, algo así, me dice que si al menos existe una verdadera, esta va a ser verdadera. Caso contrario, máximo sería falso cuando todas estas sean falsas. Si todo esto va a dar falso, esto me va a salir falso. Entonces la diferencia sería en esto. Cuando es verdadero para una universal, cuando todas cumplen el valor de verdad. Y cuando es verdadero para una existencial, cuando al menos existe una verdadera. Es casi parecido como cuando decimos que todas cumplen, ¿no? Cuando es una conjunción. Y en el existencial es casi como una disyunción, si lo ponemos en una similitud. Ok, entonces con eso podemos ir viendo. Acá se va a tratar lo que son es de a la n para formar las tablas, donde D va a ser mi dominio, el dominio de referencia que ya hemos visto que son, ¿no?, ciertas partes del mundo real, como plantas, animales y demás, y N va a ser el número de plazas del predicado. Entonces, número de plazas y de mi dominio, elementos del dominio en realidad. Número de elementos del dominio y de ese número de plazas. Acá podemos ver algún ejemplo para poder entender mejor esto. ¿Qué pasa si yo digo a ver, voy a tener un dominio, ya voy a tener una oración que me diga todos los pájaros tienen plumas. Tengo esta oración, le voy a decir, necesito un dominio. Ahora mi dominio voy a darle mejor, voy a ponerle todos los
todos los patos tienen plumas, y en mi dominio voy a ponerle un ejemplo un poco más conocido. Y voy a poner a Lucas. Este va a ser mi dominio. Tengo dos términos, parte de mi dominio, y le digo, voy a suponer que Donald y Lucas tienen plumas. ¿Ok? Entonces voy a tener mi fórmula de A a la N. D es 2. N, si ven acá, N voy a sacar de mi predicado. Luego tiene plumas. Entonces mi predicado va a ser, puede ser P, tiene plumas. Y no necesito de otro término, ¿no? Entonces voy a tener que tiene plumas. Tengo un predicado, es decir, una plaza, y tengo dos términos. Entonces de A a la N va a ser, poner acá, mi dominio va a ser 2 y mi N va a ser 1. No solo 1, en sí, 2. Entonces voy a tener dos filas para hacer esta verificación de cada una de mis fórmulas. Le voy a decir para mi predicado, y acá mi predicado total, donde me dio todos los tal que tiene plumas. Acá tengo mis dos sujetos, mis dos términos, que va a ser D. Me faltaba definir acá, voy a poner acá. D va a ser Donald y L va a ser Lucas. Entonces tengo D, tengo L, mis dos filas, y me dice si cumple. Donald y Lucas tiene plumas, sí, me cumple, para este es verdadero, para este es verdadero. Entonces, en total, mi fórmula es verdadera, es válida en sí. Voy a poner acá con otro color. Esta va a ser válida. Este es un ejemplo bastante sencillo, donde todos van a cumplir, todos dentro de mi dominio. Mi dominio era 2, entonces los dos cumplen, todo cumple. Ahora, poniendo un ejemplo un poco más interesante, tal vez con 3, ¿no? Donde tenga 3 diferentes términos. Acá tenemos que considerar ciertas cuestiones, es decir, que para evaluar semánticamente las fórmulas, me dice que primero, si es que una fórmula es, me dice, una fórmula es satisfacible, y ya hemos visto eso en cuestión cuando hemos hecho los tableros semánticos, lo de satisfacibilidad, que si es satisfacible o insatisfacible, ¿no? Me decía, es satisfacible si existe al menos un modelo. En este caso me dice, una fórmula va a ser satisfacible si existe un modelo. Un modelo, cuando hicimos tablas y volvimos, era que sacábamos de una rama de los tableaux, una rama abierta, y íbamos formando un modelo, un ejemplo, digamos, que me cumpla con el valor de verdad. Si me dice acá es satisfacible, en este caso tenemos dos valores y son los dos verdaderos. Entonces esta sería satisfacible. Mi fórmula en sí. Me dice como otra parte para considerar es que una fórmula va a ser válida si todas las interpretaciones son satisfacibles. Esto me dice las dos son satisfacibles, entonces es válida. Bien. Y por tercero me dice una fórmula va a ser semánticamente válida si es que es válida dentro de un dominio. Mi dominio hemos visto que son solamente estas dos. Es válida, entonces me cumplen, ¿no?, las tres partes de evaluar si es que mi fórmula es correcta.
Ok, considerando eso, entonces podemos tener un ejemplo un poco mejor, ¿no? Un poco más amplio. Acá puedo poner otro. ¿Hasta ahí se entiende? Hola, hola, ¿se entiende hasta ahí? O si tienen alguna duda me dicen, no hay problema. Ok. Bien, continuamos entonces. Voy a poner acá otro ejemplo y voy a decir, uh, voy a poner mi dominio. Voy a poner mi fórmula en sí. Voy a decir eh, todos los niños son inquietos. Bien, voy a definir eso. Y voy a decir, entonces, según esto, voy a poner que tengo mi dominio. Voy a poner a 3 niños. Ya. Carlos va a ser un niño. Otro niño va a ser Juan. Y otro que sea Diego. Ok, tengo mi dominio de 3 personas. En sí, también se puede ver en los ejercicios que van a definirles incluso otro dominio donde me dice son personas. ¿No? Tengo un dominio de personas y dentro de esas personas voy a considerar un dominio de 3. Entonces tengo 3 personas y voy a hacer mi consideración en sí. Me diga Carlos y Diego son inquietos, pero o directamente no. Juan es tranquilo. Y ya tengo eso. Entonces acá definimos lo mismo. Tengo C para Carlos, D para Diego y J para Juan. Uy, una disculpa, la otra. Ya, hago lo mismo, voy a decir, en mi predicado va a ser que es inquieto. Voy a poner acá como inquieto. Es inquieto. Y defino de la misma manera. Entonces tengo mi predicado, pero acá tengo mi D a la N que va a valer 1 al cubo, ¿no? O sea, 2, perdón, 3 a la 1. Hago de la misma manera, entonces voy a tener C, D o C, J, D, siguiendo el orden simplemente de la oración. C, J, D. Digo para todo X que va a cumplir mi predicado, cual me considero que es verdadero. Me dice Carlos y Juan son inquietos, entonces para mi predicado que es inquieto va a considerarse verdadero en este caso y en este caso y acá falso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo acá las 3 salidas, pero no va a ser válida, ¿no? En sí mi fórmula tiene un predicado que me va a cumplir la que es falsa. Sí puedo decir que es satisfacible. ¿Por qué? Porque tengo al menos alguna que tiene salida de verdad. Entonces va a ser satisfacible. Mi fórmula va a ser satisfacible, pero no va a ser válida. Puedo poner acá, no válida. Y de esa forma se podrían realizar esos ejercicios.
Esa sería mi salida. Tiene modelo, entonces hay satisfacibilidad, pero no es válido. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo espero sus respuestas para poder seguir haciendo o para dejarlo ahí. ¿Ok? No satisfacible, ok, sería cuando todas me salgan falsas. Si esto me saldría falsa, sería insatisfacible o no satisfacible. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, chicos? Chicos, chicas. Ok, como no hay más dudas, yo les puedo dejar entonces un ejercicio que sería de este estilo. El N, el N no entiendo bien de dónde sale, N. Ah, ya, la N. N va a ser mi número de plazas. Si yo tengo acá, ya, vamos a hacer este último ejemplo. Este va a ser un poco más interesante. He visto que hay de estos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo más plazas? Por ejemplo, creo que tienen en su texto algunos ejemplos. A ver. Me dice, es amigo de, digamos, un predicado que necesita de dos sujetos, ¿no? Por ejemplo, ahí me estoy escribiendo. Si me dice algo así, es amigo de, necesito alguien que sea amigo de alguien, ¿no? Acá voy a tener dos plazas, entonces mi n va a ser 2 y mi dominio dependiendo va a ser, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, digamos, Pablo, voy a poner para y a Roberto, de esa manera. Digo, es amigo de, entonces puedo poner acá, sabiendo que Pablo, Pablo es amigo de, de Roberto, de Roberto, y Roberto es amigo, eh, puede ser, todos son amigos de Roberto, digamos, amigos de Roberto, es amiga de Roberto, ¿ok? Entonces, mi d a la n va a ser 3 al cuadrado. Me van a salir 9 filas. Ahora lo que hago va a ser exactamente lo mismo. Voy a tener mi predicado, donde van a estar eh, cada uno de mis términos. Voy a definir para cada uno. Entonces voy a tener las letras directamente, ¿no? Acá se tiene que definir, voy a ponerlo directamente. Voy a tener a Pablo, a Guara y a Roberto. Como tengo que hacer 9 filas, voy a tener algo así.
Voy a repetir. Y acá voy a decir, existen algunas personas, digamos, o sea, necesito sí o sí que me definan todas estas cosas para poder realizar este tipo de ejercicios. Acá yo estoy, a ver, si digo, existen, perdón, existen algunas personas, digamos, de, que son amigos entre sí, puede ser, o puede ser, es amigo de, 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 de Roberto, por ejemplo, ¿no? Entonces acá voy a tener eso. Ya, entonces, ¿quiénes cumplen esto? Esto es así. Tal que es amigo, ¿no? Así. ¿Quién me va a cumplir esto? Acá me dice Pablo es amigo de Roberto. ¿Me cumple? Sí. Pablo, perdón, Guara es amigo de Roberto, sí. Roberto es amigo de Roberto, bueno, acá se podría considerar que sí. Esperemos que sí. ¿Qué pasa? Me dice, para otra premisa, me dice Pablo va a ser amigo. Este ejemplo casi siempre viene con dos premisas. Acabo de ver uno y se me acaba de repasar. Es uno que me habla me habla de animales. Me dice, ¿qué pasa si son gatos, creo, los gatos o perros o algo así? Y me dice, cumple uno y también cumple el otro. Lo voy a buscar por acá, ¿no? En este caso, todas mis salidas, como son 9, tengo que tener algo más. Mi ejemplo dice acá. Eh, digamos, acá dice Luis y Gonzalo son amistosos, Sergio no lo es, Sergio es enemigo de Gonzalo y ese mismo es enemigo. Me habla de amigos y enemigos, ¿no? Entonces, para cada uno me sale su valor. Y me dice como mi resultado final, me dice es eh, E, aquí será S, si está, es la página 179, es amigo, es amistoso, perdón, como un predicado, y el otro es enemigo de. Entonces ahí tengo uno que tiene una plaza, o sea, se me va a salir 3 filas, solamente esto. Y el otro me dice es enemigo de, que me va a salir como esto, unas 9. Vamos a hacer un ejemplo similar. Acá estoy poniendo otro, obviamente. Entonces vamos a decir que vamos a aumentarle esto. Vamos a poner acá. Eh, es amistoso, digamos. También, al igual que el ejemplo, Pablo es amistoso. Es amistoso. Y Guarano es amistoso, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Acá voy a tener mi primera salida. Si son amistosos. Por así. Para ese amistoso, ponerle la letra N. Y para mi otro predicado va a ser es amigo de, ¿no? Si es amistoso, digo Pablo y, bueno, no es amistoso, esto va a decir, esto va a ser verdadero, esto va a ser falso y esto vamos a considerar que es verdadero, ya que no me dice lo contrario, vamos a mantenerlo como verdadero. Entonces eso se va a repetir en cada uno de estos. De, así. Y acá necesito dos predicados, ¿no? Nuestro ejemplo dice simplemente es amigo de y es enemigo de, no me dice de quién. Entonces puedo decir acá va a ser X y Y. De la misma forma, entonces digo
¿cuáles me van a cumplir esto? Solamente tengo esta información. Si no me dan nada más, entonces no puedo yo inventarme otra cosa. Solo me dice Pablo es amigo de Roberto, acá me va a cumplir que sea Pablo, así, Pablo amigo de Roberto. Vamos a poner verdadero. Guara, amiga de Roberto. Roberto, esto ya dijimos. Acá para estos otros tres me dice Pablo es amigo de ¿dónde estoy? Pablo amigo de a la siguiente para Guara, perdón. Pablo es amigo de Guara para el siguiente. Y va a ser esto, no me dicen que no, no me dice que sí. Va a ser falso. Esto es una W aquí parece, ¿no? Guara es amiga de Guara, no sabemos, no me dice, podemos considerarlo verdadero, no hay problema. Roberto es amigo de Guara, acá me dice sí, esto va a ser verdadero. Esto va así. Y estos últimos tres voy a cambiarlo para que sea con Pablo. Bueno, de hecho era en desorden. Esto va a ser así. ¿No? Para Pablo, Pablo es amigo de Pablo, vamos a considerar que sí. Guara es amiga de Pablo, no me dice nada, falso. Y Roberto es amigo de Pablo, acá me dice que sí, esto va a ser verdadero. Ahora sí, he dicho, todo esto va a cumplirse. Esto es para mi predicado que tiene 2 plazas, esto para mi predicado con 1 plaza. Si mi fórmula me diera algo más, tengo esta fórmula ahorita, acá no voy a entrar, va a ser existe x tal que m x y yo les puedo definir una. Si yo les defino esto, por ejemplo, tal que voy a borrar todo, va a existir una persona, ¿esto está bien? Tal que esa persona va a ser amigable y esa persona, va a ser amiga de Roberto. Voy a poner a Roberto para este ejemplo. Voy a ver cuáles cumplen. Esto se va a repetir. Entonces digo, ¿cuál es amigable? Esta y esta, Pablo y Roberto. Entonces acá voy a tener estas dos, ¿no? Voy a copiar todas de todas maneras. El mismo resultado para cada una de las salidas de este lado. Entonces, ¿quién me cumple ambas? Este es verdadero, me cumple Pablo. ¿No? Esta línea. Voy a marcarla con otro color para que se vea. Esta línea me cumple. Esta línea no me cumple. Esta sí. Acá no me cumple, acá sí me cumple. Acá me cumple, acá me cumple. Entonces, de esa manera saldría mi resultado. Estoy uniendo la que tiene solamente una, acá solamente la repito, y acá la que tiene 2 predicados, 2 plazas, ¿no? 2 plazas para mi predicado. Entonces, ya hemos visto que si tiene esto, por lo menos alguna salida o un modelo, va a ser satisfacible. Y, por tanto, esto también sería no vale. No, perdón. Esto sí sería válido. ¿Por qué? Porque es un existencial. Por ser existencial, si es suficiente que exista una que sea satisfacible, se hace válida la fórmula en sí. Entonces mi fórmula va a ser válida y satisfacible.
Ok, ese sería un ejemplo un poco más amplio para ver lo que era de a la n y ver cómo se realiza, ¿no? Alguna, si acaso, tal vez había una duda en esta parte. Ok, ¿se entiende esto? Acá obviamente hay que tomar en cuenta, ¿no?, que está en cierto orden. Acá hay un pequeño desorden que no afecta en sí a la salida, pero podía hacer esto primero y después esto, ¿no? Al final este. Creo que no hay dudas. ¿Ha quedado todo claro entonces, chicos? Si no les ha quedado, no hay problema. Puedo volver a mostrarles, ¿no? Volver a explicarles. Ok, vale. Las demás personas, por favor, si pudieran decirme si se ha entendido, si tienen duda. Después aparecen barrabasadas en sus ejercicios. Entonces, si tienen dudas, no tengan problema en decir, ¿no? A ver, acá me dice, Eduardo me dice, si habría que formalizar lo de es amigo de, hay que poner los dos casos. Es amigo de, ahorita está formalizado, ¿no? Me dice, yo te estoy poniendo este ejemplo, la formalización que tienes que cumplir. Me dice, van a existir algunos que van a ser amigos de Roberto. Si yo le pongo, digamos, acá otro ejemplo, le pongo Wara, puede que salga distinto. A ver, Roberto es amigo de Juan y Juan es amigo de Roberto. Eh, a ver, estoy tratando de entender. A ver, si habría que formalizar, es amigo de, hay que poner los dos casos, Roberto es amigo y Juan es amigo. Ya, poner ambos. En este caso, no es necesario. Sí, hay que contar. Eh, Se contaría porque si te dice que tal persona es amiga de y te pregunta, a ver, ¿cómo dice acá, no? Pablo es amigo de Roberto, sería medio raro que Roberto no sea amigo de Pablo. Ahora, podría ser el caso, digamos, donde sea bien estricto y me diga, tal vez no amigo, ¿no? Tal vez, mmm, no sé, sería muy raro el caso en donde me digas, Pablo es amigo de alguien, o sea, Pablo es amigo de Roberto y que Roberto no sea su amigo de vuelta, es medio raro. Si fuera de esa forma estricta donde uno es amigo de uno, pero el otro no, medio que no tiene sentido, podría cambiar el resultado. Acá estamos suponiendo, ¿no?, que ambos son amigos. Si suponemos el caso en el que solamente Pablo es amigo, pero Roberto no es su amigo, acá podría empezar a variar. Si digo eso, digo, si Roberto, en el último caso era, si es amigo de Pablo, esto sería falso, ¿no? Esto se volvería falso. Todos son amigos de Roberto, eso no hay problema. Eso en Roberto era lo primero, entonces esto no hay problema. Y acá, Guara es amiga de Roberto. Roberto está en el primero, no hay problema. Guara, y me dice Roberto, tal vez no es amiga de Guara. Guara, Roberto, acá también sería falso. ¿Dónde está Roberto? Acá sería falso. Va a variar, pero te tienen que poner todas esas reglas bien específicas. ¿Ok? Ok, no, de nada. Bien, chicos, ya que no hay ninguna pregunta más, les dejaré un ejercicio. Ya hemos visto cómo hacer este ejercicio, lo voy a hacer valer por dos puntos. Sería bueno que traten de hacerlo.
y pues van a ser, va a haber mezcla. Entonces, no, si no hay ninguna duda van a poder hacer. Por si acaso, si me preguntan en medio de lo que tengo que revisar, no les voy a responder hasta después de haber revisado, ¿no? Eso sería un poco injusto para los demás, si es que yo les respondo una duda y ustedes hacen bien el ejercicio, digamos. Si tienen cualquier duda, aprovechen en preguntarme aún, ¿ok? Bien, en la siguiente entonces vamos a seguir viendo, vamos a seguir avanzando así. Hoy quedaríamos acá, ¿ok? Ya no hay más dudas. ¿Ok? No hay más dudas. Bien chicos, acá quedamos entonces y nos veríamos la siguiente clase.